Nos alistando, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Vamos al primer capítulo de este libro. En esta oportunidad, hermanos, nos vamos a enfocar en los versos 8 al 19. Proverbios capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias te damos porque nos has permitido reunirnos una vez más, Señor, a aprender a ser alimentados con tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que continúe generando esa humildad en nuestros corazones, y que sea tu palabra, Señor, mostrando todas aquellas áreas de deficiencia en nosotros que deben de ser tratadas, para que con la ayuda de tu mismo Espíritu, Señor, nosotros podamos alinear nuestros pasos conforme a tu voluntad. Abre nuestro entendimiento, Señor, y genera ese corazón humilde en cada uno de nosotros. A la vez te pedimos, Señor, que nos libres de la tentación de los pecadores e impíos, cuyo propósito es acarrearnos en sus malos caminos, Señor. No permitas que nosotros tropecemos o que caigamos en tal engaño, Señor. Líbranos y ayúdanos a ser sobrios y prudentes en todo momento. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? La semana pasada dimos inicio a nuestro estudio de este nuevo libro, el libro de Proverbios. Aprendimos un poco sobre el tipo de libro que es, aprendimos un poco acerca de su autor. En esta oportunidad, hermanos, antes de profundizar en el tema de esta oportunidad, me gustaría compartir un poco acerca de la información de la estructura de este libro de Proverbios, para que cada uno de nosotros lo tengamos presente a lo largo que estaremos llevando por las próximas semanas de este estudio, para que podamos identificar de qué manera es que está estructurado este libro de Proverbios. En los primeros 9 capítulos de este libro, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 9 de Proverbios, nos encontramos con una lista de 10 discursos principales presentados de un padre hacia su hijo. Estos discursos son con la intención de escuchar sabiduría y crecer en el temor de Dios, que fue el fundamento del cual aprendimos la semana pasada. Estos proverbios que encontramos en estos 9 capítulos, hermanos, por lo regular son más largos que los proverbios que encontramos en el resto de este libro. Claro que estos proverbios en estos 9 capítulos tienen una tremenda aplicación para los jóvenes, pero si nosotros detenemos su aplicación solamente hacia los jóvenes, cometeríamos un grave error. Porque aunque es verdad que estos son escritos como si fuese un padre dando consejo a su hijo, nos daremos cuenta cuando profundicemos en cada uno de ellos, hermanos, que en realidad su aplicación no se limita a los jóvenes o a nuestros hijos, sino que su aplicación verdaderamente es universal para cada uno de nosotros. Una vez más, en los primeros 9 capítulos encontramos primordialmente 10 discursos de un padre hacia su hijo. Cuando llegamos al capítulo 10 de Proverbios, entramos a una nueva categoría,
Esta se extiende del capítulo 10 hasta el capítulo 29 de Proverbios. En esta sección encontramos, hermanos, cientos de proverbios antiguos, y es en esa sección, hermanos, donde posiblemente vayamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo de estudio, debido a que en esta sección del capítulo 10 al 29 encontramos la mayor diversidad de proverbios. Esos proverbios usan el fundamento entregado en los primeros 9 capítulos, y esos proverbios, de la misma manera, hermanos, por lo regular son mucho más cortos. Y como son mucho más cortos, son más fáciles de memorizar para cada uno de nosotros. Esos proverbios, hermanos, una vez más, son mucho más diversos. Vamos a notar que cuando llegamos al capítulo 10, de un verso al siguiente verso puede haber un cambio rotundo de temática. Y una vez más, por lo tanto, muy posiblemente es en esa sección del capítulo 10 al 29 donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro estudio. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Salomón, como ya lo aprendimos la semana pasada, fue el que escribió la mayor parte de este libro. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Salomón escribió 3,000 proverbios y más de 1,000 cantares. La palabra nos enseña que Salomón, siendo la persona más sabia sobre la tierra en aquel entonces, escribió acerca de plantas, árboles, animales y muchas otras cosas más. Como nos enseña Primera de Reyes capítulo 4 en el verso 29, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraita, que Emán, Calcol, Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Notemos el verso 32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón, lleno de sabiduría, entonces nos enseña este texto, que escribió acerca de muchas otras cosas por esa misma sabiduría. Nos enseña que fueron miles los proverbios que escribió. Claro, nosotros, hermanos, se me olvidó traerme una agüita, si alguien me ayuda, por favor. Normalmente siempre la traigo, pero hoy se me olvidó. En el libro de Proverbios, hermanos, nosotros encontramos solamente una pequeña porción de lo que viene siendo todos los proverbios que escribió Salomón. Bueno, gracias, hermanos, muchas gracias. En el libro de Proverbios, hermanos, nosotros solo encontramos una pequeña porción de los miles que escribió Salomón. Y esta porción que nosotros encontramos, hermanos, es la porción que a Dios le plació dejarnos a cada uno de nosotros. Esto, una vez más, entonces, esta segunda categoría se extiende hasta el verso 29, capítulo 29, perdón. En el capítulo 30, hermanos, nos encontramos con los proverbios de Agur. Este ya no lo escribió Salomón. Agur presenta estos proverbios reconociendo sus deficiencias y pidiendo la ayuda de Dios. Y por último, hermanos, tenemos el capítulo 31 de Proverbios, que fue escrito por Lemuel. Este proverbio, hermanos, escrito por Lemuel fue un rey, pero no fue un rey de Israel. Y Lemuel, hermanos, en este capítulo 31 nos escribe sobre la sabiduría que él recibió por parte de su madre. Y en estos versos, hermanos, Lemuel escribe sobre cómo ser un líder justo y sabio. Y en la segunda sección del capítulo 31 encontramos el tan conocido poema final
que es el de la mujer sabia y virtuosa. Ahí encontramos, hermanos, a la mujer ejemplar que aplica la sabiduría de Dios. Interesantemente, hermanos, la estructura del libro de Proverbios es como si fuese un círculo que comienza el primer capítulo con un padre sabio dando consejos a su hijo, continúa y llegamos al capítulo 31 y ahora nos presenta a una mujer sabia dando consejos. De principio a fin, entonces, de una manera general, nos presenta al padre sabio, a la madre sabia, dando consejos a sus hijos. Habiendo visto, hermanos, y entendiendo un poco la estructura del libro de Proverbios, ahora sí entremos, hermanos, al texto de esta oportunidad, que como ya lo mencioné, ahora de este verso en adelante se comienza una nueva sección, donde son 10 discursos de un padre dando consejos a su hijo. Y en esta oportunidad, hermanos, el consejo general del cual vamos a aprender tiene que ver con la importancia de evitar la tentación de los pecadores o de las malas amistades. Al considerar el contexto general, hermanos, podemos ver que en el modelo bíblico de una familia podemos ver a ambos padres involucrados tanto en la crianza como en la disciplina de sus hijos. Queridos hermanos, es verdaderamente lamentable cuando hay un desbalance en este modelo estipulado por Dios. ¿Y de qué manera nosotros podemos ver este desbalance que posiblemente, lamentablemente, se esté llevando a cabo en medio de nosotros? Este desbalance se lleva a cabo, hermanos, cuando típicamente dentro del matrimonio, dentro del hogar, solamente uno de los dos, ya sea el padre o la madre, están cumpliendo con la ordenanza de proveer dirección y disciplina para sus hijos. Y podemos ver que ese desbalance se ve de tal manera que incluso los hijos ya ven al padre que provee la disciplina como el ogro, como el malo. Y ven a la otra persona, ya sea el padre o la madre, como el alcahuete que todo permite. Y eso es verdaderamente lamentable, hermanos, porque en el modelo bíblico, tanto el padre como la madre son autoridades que los hijos deben de respetar. Es verdad que en ese modelo Dios instituyó al hombre como la cabeza del hogar. Pero para nuestros hijos, hermanos, no hay diferencia en cuanto a la autoridad dentro del hogar. Tanto el padre como la madre tienen esa responsabilidad. Es incluso peor, hermanos, cuando podemos ver que el padre o la madre disciplina al hijo y le prohíbe algo, que el hijo posteriormente va con el otro padre para que le permita lo que el otro le prohibió. Queridos hermanos, cuando eso sucede dentro del hogar, hay problemas graves. Por lo tanto, hermanos, si ustedes identifican que ustedes detrás de su cónyuge están permitiendo lo que el otro prohibió, hermanos, hay un problema grave que debe de ser resuelto de manera inmediata. Deben de pedir perdón a Dios, porque no se está viviendo conforme al modelo que Dios estipuló para la familia. Otra cosa, hermanos, que lamentablemente se vive demasiado en nuestra cultura hispana, es el típico padre de familia, hermanos, que normalmente temprano se levanta para ir a trabajar y en la tarde llega a su hogar con el único propósito de descansar, de tal manera que no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo en el hogar. Y ese padre equivocadamente puede pensar, bueno, yo ya proveí un techo, yo ya proveí ropa, yo ya proveí comida, mi trabajo ya está hecho, de lo demás que se encargue la mamá. Ese es un grave problema, hermanos. Porque cuando eso sucede, el padre no está cumpliendo con la responsabilidad que se le otorgó. Como ya lo mencioné, lamentablemente, hermanos, en nuestra cultura se tiene ese pensamiento tan equivocado que con que el padre provea para lo necesario materialmente hablando, su trabajo ya terminó. Pero no, en realidad el padre debe de estar involucrado en todo lo que está sucediendo en el hogar. Dar la dirección, proveer la disciplina.
Porque cuando eso no sucede, hermanos, lamentablemente los hijos llegan a crecer de una manera disfuncional, que cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, adoptan costumbres erróneas que cuando se intentan corregir para ese entonces, es mucho más difícil que si se hubiese hecho desde el principio. Pero eso, queridos hermanos, es simplemente el resultado de hacer las cosas a nuestra manera, de no ver atentamente la ley de Dios y cómo es que el modelo del núcleo familiar es presentado. Queridos hermanos, en el modelo bíblico de la familia, tanto el padre como la madre están involucrados al 100% en la dirección y crianza de los hijos. Y quiero que prestemos atención a los primeros 2 versos de los cuales aprendemos en esta oportunidad, porque en estos versos, hermanos, lo podemos ver de una manera verdaderamente clara. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre. Y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí podemos ver, hermanos, como introducción, que el padre está proveyendo instrucción, la madre está proveyendo dirección, ambos están involucrados en la crianza de sus hijos. Eso es crucial y es el modelo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, que cuando nosotros caminamos fuera de este modelo, vienen consecuencias lamentables para nosotros, que en muchos casos, cuando ya se trata de actuar, es demasiado tarde. Esa enseñanza y consejo de nuestros padres, hermanos, nos enseña el versículo 9, que nos adorna como una corona en nuestra cabeza o como un collar en el cuello. Estos adornos son con el propósito de que uno se vea bien. Y presenta la palabra de Dios, hermanos, que escuchar la instrucción del padre, no despreciar la dirección de la madre, tiene esos efectos en nuestra vida. Es un adorno, como una corona o como un cuello. Pero ahora, hermanos, seamos sinceros. Muchos de nosotros ya adultos, les pido que recordemos por un momento cuando nosotros vivíamos bajo el techo de nuestros padres. Si nosotros recordamos por un momento, hermanos, vamos a reconocer que verdaderamente el consejo e instrucción de nuestros padres era lo menos atractivo para nosotros. De hecho, en muchos casos lo despreciábamos. Pero estos consejos, queridos hermanos, cuando son atendidos, aunque sea no de una muy buena gana, nos van a librar de problemas graves. Yo recuerdo cuando era niño, en el pueblo donde crecí, un pueblo pequeño, teníamos un grupo de amigos, 8 o 10 personas, que típicamente después de comer nos juntábamos a jugar. Conforme crecíamos, nuestras actividades iban cambiando, pero algo era notorio, que había 2 personas del grupo que no tenían los límites que el resto del grupo sí teníamos. Nosotros teníamos límite a qué hora debíamos de regresar al hogar. Nosotros teníamos un límite qué lugares no podíamos visitar. Pero había 2 amigos en aquel entonces, recuerdo, que no tenían este tipo de límites. Ellos podían ir a donde querían, ellos podían regresar a su casa a la hora que querían y no había ningún problema. Y yo recuerdo en aquel entonces, pensando de una manera verdaderamente tonta, yo decía: ¿por qué mis padres no son como los padres de mis amigos? A ellos sí les dejan hacer lo que ellos quieran, y a mí me ponen muchos obstáculos, sin darme cuenta que esos consejos y límites que mis padres estaban marcando era por un bienestar propio, uno que claramente yo no podía ver ni entender en aquel entonces, y por lo tanto yo me quejaba. No es hasta que pasan los años que podemos ver cómo los destinos han sido muy distintos. Ahora, claro que esto es la regla, no marca la excepción. Hay personas que puede que sean responsables por sí solas, pero aquí estamos viendo de una manera general el panorama de las consecuencias cuando las líneas son marcadas y respetadas. Nuestros padres, hermanos,
nos aconsejaban y nos guiaban en cosas que nosotros simplemente no teníamos experiencia, no sabíamos, no las conocíamos. Ellos, por lo tanto, nos daban consejos porque ellos sabían cosas que nosotros no sabíamos. En sus consejos y exhortaciones nos intentaban librar de peligro, pero también de malas amistades. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, cuando eran pequeños, tenían instrucciones específicas por parte de sus padres: con esta persona no te quiero ver. Porque típicamente esa persona ya tenía una reputación en la comunidad de ser un mal ejemplo. Y nuestros padres nos decían: con esta persona por favor no te juntes. Y nosotros posiblemente nos enojábamos, no escuchábamos. Lamentablemente, hermanos, muchos hasta el día de hoy siguen sin escuchar. Y aún después de ser adultos, tienen amistades con personas que para nada les beneficia. Por el contrario, les perjudica. Pero por mantener la apariencia o por el hecho de ser aceptados, se continúa amistades con personas que no deberíamos de tener amistades. Esa es la instrucción, hermanos, o exhortación de la cual aprendemos en esta oportunidad. Notemos el verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La traducción lenguaje actual dice: querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Es una advertencia verdaderamente clara. Esta advertencia viene con un conocimiento anticipado. Esta advertencia sabe, hermanos, qué es lo que sucede cuando no se hace caso al consejo, de caer en su engaño. Y ese engaño presentado, queridos hermanos, es muy sutil, pues claramente la invitación no es: ven, júntate conmigo y la muerte va a venir a tu vida. Claro que no. La oferta, hermanos, es muy tentadora por parte de los pecadores hacia nosotros. Y cuando hablo de pecadores, lo presento en el contexto de los impíos, porque de cierta manera todos seguimos siendo pecadores. Pero la oferta que ellos presentan, hermanos, es verdaderamente tentadora. Y del verso 11 al 14 encontramos por lo menos 3 cosas primordiales que los impíos ofrecen, que posiblemente nosotros podamos ser tentados y caer en las malas amistades. Notemos el verso 11. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Les leo los mismos versículos, hermanos, en la traducción lenguaje actual. Tal vez te digan: ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganamos. En estos versículos encontramos por lo menos 3 cosas, hermanos, que los impíos usan como carnada, como tentación, para que no solamente los jóvenes, hermanos, sino absolutamente todos podamos caer en este tipo de tentaciones. Y la primera cosa que se presenta aquí, que se ofrece, hermanos, es el poder. Por ahí leí que los depredadores deben cazar, la presa debe ser depredada, pero solo desean ser depredados por alguien que haga bien su trabajo. En este mundo caído, hermanos, en este mundo lleno de maldad, nos encontramos con la supervivencia del más apto. De tal manera, hermanos, que estos malvados que encontramos en el verso 11 ofrecen ser los cazadores y no las víctimas. Notemos una vez más el verso 11. Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. La violencia, queridos hermanos, opera de manera verdaderamente perversa
en ciertas personas. La violencia sobre los demás en muchos casos es su alimento. Y queridos hermanos, esto no es nada ajeno a nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes recuerden, hermanos, aproximadamente hace un año y medio atrás, noticias sobre cómo en el centro de la ciudad de Denver había personas que sin ningún motivo específico se estaban divirtiendo golpeando a las personas. Y literalmente se hizo muy notorio esta noticia porque fueron cientos de casos que sucedieron, que por el simple hecho de traer un poco de entretenimiento golpeaban a las personas. Típicamente las personas afectadas, las víctimas, eran los más indefensos: los niños, los ancianos, las mujeres. Queridos hermanos, en un mundo caído y lleno de violencia, la propia violencia es entretenimiento para los impíos. Y de cierta manera esto se usa, hermanos, como una carnada para que aquellas personas se sientan protegidas, y en vez de que ellos sean las víctimas, ellos se conviertan en los cazadores. Esto que claramente en este proverbio nos está presentando lo extremo, la violencia física o incluso la muerte. Pero queridos hermanos, ¿qué hay de aquellas situaciones en las cuales muy sutilmente se nos puede invitar para que comencemos a criticar la vida de otras personas? Aquellas personas que posiblemente son muy calladas. De esa manera opera, hermanos, y podemos ver cómo este mal presentado aquí incluso se puede infiltrar dentro de la iglesia, y en medio de nosotros podemos tener lobos rapaces vestidos de ovejas. El propósito de estas personas es cazar a los demás. El propósito de estas personas es aprovecharse de los demás. El propósito de estas personas es ver a las personas indefensas y atacarlas, no necesariamente de una manera física, pero sí a través de palabras. Y va a comenzar la tentación. Hermano, ven. ¿Sí viste cómo venía vestido aquel? Y comienzan con sus propias palabras a cazar a las personas. Pero esa no es la única cosa que se usa como tentación por estos malvados. Claramente la segunda cosa que vemos en el verso 13 son las riquezas. Notemos el verso 13: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Queridos hermanos, ¿quién de nosotros no anhela riquezas? Yo pienso que todos las anhelamos. Las riquezas por sí solas, hermanos, no son ni buenas ni malas. Todo depende de qué manera nosotros las anhelamos. Si nosotros buscamos las riquezas por encima de Dios o las cosas que verdaderamente importan, es muy malo. Si nosotros llegamos a tener un deseo tan profundo por las riquezas, de tal manera que ahora estamos optando por métodos incorrectos para obtenerlas, es un grave problema. Y en este caso podemos ver que la manera en que se obtienen las riquezas es a través del robo. Les comparto otra noticia de la semana pasada que muchos de ustedes posiblemente vieron. No entiendo, hermanos, como que se vuelve popular la manera en que ciertas personas impías están pecando, de tal manera que se imita por el resto de los pecadores. Pero una noticia, hermanos, que posiblemente vio esta semana pasada, es cómo nuestra ciudad, hermanos, está siendo bastante popular que adolescentes menores de 18 años estén robando vehículos con el propósito de chocarlos en los negocios de la ciudad de Denver para posteriormente saquearlos. A no muy lejos de aquí, hermanos, eso pasó por lo menos en 3 lugares la semana pasada. Y la manera en que esto sucede, se hace una invitación de pecadores a otras personas con el mismo propósito, y tan solamente en estos 2 ejemplos podemos ver que la invitación claramente es con el propósito de quebrantar la ley de Dios. 2 de los 10 mandamientos que encontramos es: no matarás y no robarás. La invitación directa por parte de los impíos es precisamente a matar y a robar. Hay personas tan acostumbradas a robar, hermanos, que robar a los de afuera no les es suficiente. Y ahora comienzan a robar a los suyos propios. Hay personas, hermanos, que les es demasiado común incluso robar a sus propios padres.
Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Pero por un momento, hermanos, les pido que no pensemos tanto en los hijos, en los jóvenes, pero que pensemos de una manera general. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no se nos ha presentado la invitación de hacer riquezas a través de actividades ilícitas con el propósito de ganar dinero? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Posiblemente sea nuestro trabajo. Oye, ¿te diste cuenta que nos sobró material? ¿Qué te parece si lo tomamos y hacemos un trabajo tú y yo por fuera? Nomás no le digas al patrón. Podemos ver, hermanos, cómo esta maldad sería un verdadero error por parte de nosotros de limitarlo solamente a los jóvenes o a los hijos. Hermanos, cada uno de nosotros somos tentados en estas áreas. Y en este caso, hermanos, una de las tentaciones primordiales que los impíos usan es el afán de amontonar riquezas, la avaricia, en la cual personas que han caído en la trampa, hermanos, han pagado precios muy altos. Y tú, hermano, yo, podemos ser tentados en esto. Amontonar riquezas a través de métodos ilícitos, ilegales. Pero nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Dios de todo se da cuenta. Habacuc 2:9 nos enseña en la traducción lenguaje actual: qué mal te va a ir, Babilonia. Hiciste ricos a los tuyos mediante el robo y el engaño. Creíste que así los librarías de caer en la desgracia. Este tipo de persona, queridos hermanos, está tan cegada por la avaricia y maldad que no aprecia ni su propia vida. A tal persona no le importan las consecuencias de sus actos torcidos. Proverbios 29:24 nos enseña: si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Hermanos, nosotros no tenemos nada que hacer con este tipo de personas, a no ser que les estemos compartiendo la palabra. Porque no va a faltar el listo que diga: oh, pero es que Jesucristo sí se juntaba con los pecadores. Es verdad, hermanos, pero en ninguna ocasión podemos ver que Jesucristo se juntaba con los pecadores para pecar con ellos. Jesucristo se juntaba con los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Si nosotros estamos haciendo eso, qué bueno. Pero hermano, hermana, si tú no estás haciendo eso, es mejor que te desligues, que te desconectes del tipo de amistad que no trae nada de provecho para tu vida. Hay personas, hermanos, que pueden considerar incluso inofensivo el consultar a los impíos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, consejos prácticos en nuestra vida. Y hay personas que lamentablemente incluso abren su corazón con este tipo de personas en problemas matrimoniales. Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué tipo de consejo esperamos recibir por parte de un impío en cuanto a nuestro matrimonio? ¿Usted se imagina, hermana, que se acerque con una impía que posiblemente hasta lo ha vivido y que le diga: no, sí, es que fíjate que tuvo un problema con mi marido? Típico consejo: déjalo. ¿No te está apreciando? Déjalo. Búscate otro que lo aguante otra. Y pueden decir: tienes razón. ¿Por qué? Porque están prestando su oído a impíos que están proveyendo consejos de impíos. En muchas ocasiones se hace caso al consejo torcido que les proveyó, lo cual por consecuencia les trae más problemas en el matrimonio, y después sí se comienzan a quejar: Dios, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Por terco y por necio te está pasando lo que te está pasando. Las malas amistades, queridos hermanos, no traen nada bueno a nuestras vidas. Y nos van a presentar de manera variada muchas tentaciones para que nosotros nos asociemos con ellos. Las ganancias ilícitas es una de ellas que acabamos de ver, pero la tercera cosa que podemos ver en este grupo, hermanos, puede sonar la más inofensiva. Y esta tercera, queridos hermanos, es ser parte del grupo.
Como seres humanos, hermanos, cada uno de nosotros internamente tenemos ese deseo de ser aceptados. Cada uno de nosotros tenemos el deseo de ser parte de un grupo, una comunidad. Notemos el principio del verso 11. Si dijeren, ven con nosotros. Notemos el verso 14. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Ese mismo verso en la traducción lenguaje actual dice, júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Hermanos, ningún joven quiere ser excluido. Ningún joven quiere ser una persona que queda fuera del grupo. Y de hecho, queridos hermanos, una de las razones primordiales por la cual los jóvenes, en el contexto general, hermanos, no importa en qué iglesia se congreguen, cometen los errores que cometen, es por la presión de ser parte de un grupo. O no es que para que tú te juntes con nosotros debes de tomarte esta cerveza. O no es que si tú quieres ser parte del grupo tienes que ir a hacer esto. Si tú quieres ser parte del grupo, debes de hacer lo otro. Según artículos, una de las razones principales del por qué los jóvenes forman parte de pandillas es porque las pandillas pueden brindar un sentido de familia y aceptación, particularmente para aquellos que se sienten aislados o carecen de conexiones positivas en otros lugares. En otras palabras, en muchos casos los jóvenes están buscando afuera lo que no están recibiendo en el hogar. No se sienten escuchados, se sienten aislados. Posiblemente llegan los padres después de un largo día de trabajo y cada quien a su propio lugar. No se convive, no se conocen las amistades de los hijos, no se conoce cómo van en la escuela. Se piensa equivocadamente, mientras mi hijo tenga el estómago lleno y un techo sobre su cabeza, mi trabajo ha terminado. Sin darse cuenta que ese joven, esa joven tiene una necesidad interna que ahora está comenzando a buscar afuera con los impíos porque simplemente en el hogar no se le está proveyendo. Claro que es necesario proveer todas las cosas mencionadas, alimento, techo, pero queridos hermanos, eso es solamente parte del trabajo. Es necesario escucharlos, es necesario involucrarlos, es necesario saber, conocerlos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les atrae, advertirlos, ayudarles. Hay un proverbio africano que posiblemente haya escuchado que dice, el niño que no es abrazado por su aldea, la quemará para sentir su calor. ¿Qué significa esto? Que la negligencia en el bienestar emocional de un niño lo va a llevar, lo va a empujar a sentirse aislado y por consecuencia va a traer un comportamiento destructivo por la atención que no se le está dando. Está tan desesperado por esa conexión emocional que debe de buscarlo por donde sea. Y si afuera me lo están ofreciendo, ahí lo voy a tomar. Ahora, hermanos, imaginemos qué es lo que sucede en la vida de una persona cuando este tipo de deficiencias y situaciones no son tratadas en su adolescencia o juventud y esa persona ahora ya es un adulto. Hermanos, hay adultos, posiblemente incluso presentes en medio de nosotros, que fingen ser algo que no son con el propósito de ser aceptados. Porque les gustaría ser parte de un grupo social un poco más elevado. Bueno, pues hay que endeudarnos hasta las chanclas y hay que sacar esa camioneta porque los de mi grupo traen una del año. Es necesario mantener las apariencias porque si no me voy a sentir un poco excluido. Cuando estas deficiencias no son tratadas de pequeños, hermanos, cuando ya la persona es adulta, va a hacer lo necesario para que esa persona se sienta aceptada. Va a comenzar a fingir que le gusta cierto estilo de música. Va a comenzar a fingir que le gusta cierta comida. Cosas que no tienen ni el más mínimo interés, pero como a los demás les gusta, a los del grupo del cual yo quiero ser partícipe, a mí me debe de gustar también. El mayor problema, hermanos, no son las apariencias en este caso. El problema es cuando ya se acelera a una acción pecaminosa
con el propósito de ser aceptados. Hay personas dentro de la iglesia, universalmente hablando, que están pecando, hermanos, no porque les guste ciertos pecados específicos, sino porque son pecados cometidos por un grupo del cual ellos quieren ser partícipes. Queridos hermanos, nosotros como hijos no deberíamos de anhelar parecernos a ningún grupo, especialmente cuando las normas de ese grupo son las mismas normas de este mundo, cuando están actuando como impíos y como pecadores. Por el contrario, debería de ser notoria la diferencia entre nosotros y ellos. Es lo que nos enseña Primera de Pedro 4:4. Acompáñenme para allá rápidamente, porque aquí podemos ver, hermanos, el resultado de vivir como agrada a Dios a la luz de los impíos. Primera de Pedro 4:4, a estos, el contexto aquí está hablando de los pecadores, los impíos, los que no tienen a Dios, y dice Pedro, inspirado por el Espíritu, a estos les parece cosa extraña que vosotros no, ¿qué? No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por consecuencia os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no sigan en sus excesos de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Queridos hermanos, en vez de que exista similitud alguna en nosotros y ellos, debe de haber confusión en ellos, porque nosotros no caminamos en sus mismos torcidos caminos. Oye, es porque esta persona ya no viene a tomar con nosotros. Antes el viernes nos juntábamos. Debe de haber una confusión, porque esta persona ya no se comporta como se comportaba antes. Pero qué lamentable es cuando las personas, por mantener la apariencia, por ser aceptados, comienzan a cometer este tipo de pecados. Como claramente lo podemos ver, hermanos, este tipo de persona, hay dos problemas que pueden estar presentes en esta persona. Número uno, que no conozca a Dios. O número dos, que simplemente sea una persona débil en la fe. Porque a este tipo de personas, hermanos, son los más propensos a este tipo de tentación y trampa. Es a los débiles a la fe, hermanos, a los cuales es mucho más fácil de tomar y acarrear hacia las prácticas pecaminosas, porque no se tiene un fundamento sólido en la fe. No se entiende la identidad que tenemos en Cristo. Como no entiendo la identidad que tengo en Cristo, mi identidad debe de ser aprobada por aquellos afuera. Hermano, hermana, Dios te hizo de una manera individual a ti y a mí. Dios no te hizo con el propósito de que andes imitando a los demás. Y hermanos, es bueno que exista diferencia entre nosotros, porque Dios así nos creó. Por lo tanto, hermano, hermana, no busques la aceptación de otros a través de cambiar quién eres tú en tu personalidad única que Dios te dio. Claro que si hay prácticas pecaminosas, eso sí, cámbialo. Pero no finjas ser algo que no eres, con el propósito de ser aceptados por los demás, mucho menos cuando son personas pecadoras e impías. Primera de Corintios 15:33 nos enseña: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El texto que leía nuestro hermano al inicio del culto, segunda de Corintios 6:14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Hermanos, no existe ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia.
No existe comunión de la luz con las tinieblas. Por lo tanto, si tú identificas a la luz de esto, que hasta el día de hoy continúas acarreando con esas amistades que lo único que traen a tu vida es destrucción, confusión y pecado, hermano, hermana, corta con esas amistades. Oh, pero es que ya no me van a hablar, ya no me van a invitar a la carne asada. ¡Qué bueno! ¿Qué tienes que andar haciendo ahí en medio de pecadores si no es compartirles la palabra? Hermano, hermana, reconoce la identidad nueva que tienes en Cristo. Y no comiences a buscar la aceptación de personas pecadoras en un mundo caído. Así como se nos presenta dos opciones hasta este punto, hermanos, también se nos presentan dos resultados muy diferentes. Notemos cómo en el primer verso que leímos, si escuchamos la instrucción y dirección, estas tendrán el resultado de ser adornos de gracia para nuestra cabeza y collar para nuestro cuello. Por el contrario, el contraste, si cedemos ante la presión y tentación de los impíos pecadores, de las malas amistades, esto por consecuencia va a traer muerte. Notemos el verso 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren ¿hacia dónde? Hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, como dice el verso 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hermanos, estos malvados impíos ponen trampas en las cuales en su propia ignorancia y necedad ellos mismos tarde o temprano serán sus propias víctimas. Piensan controlar el pecado cuando en realidad son esclavos del mismo pecado, y por consecuencia a su propia sangre ponen acechanzas. La jactancia de ellos se convierte en lamento y la burla se convierte en llanto. Usted se imagina, hermanos, qué ingenua debe de ser una persona de poner una trampa aquí para atrapar una bestia feroz, y que 2 horas después de poner la trampa yo vaya y me dirija directamente a esa trampa para que me mate a mí. Ese es el camino de los pecadores. Ponen trampas, hermanos, donde ellos mismos van a ser sus propias víctimas. Queridos hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos violencia, fraude, avaricia, vamos a cosechar lo que sembramos, hermanos. Muerte. No esperes recibir bendición por parte de Dios si estás sembrando mentira. No esperes recibir bendición de Dios si estás sembrando fraude. Hermanos, ¿cuántas personas no han muerto en medio del robo? En medio del engaño. Morir físicamente, hermanos, es algo terrible para el impío. Y tal persona que se comporta de la manera que acabo de describir, hermanos, es un impío. Pero lo peor en dicho caso, hermanos, no es la muerte física de tal persona, sino la segunda muerte, la eterna, de la cual ya no hay retorno. Apocalipsis 21:8 nos enseña: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, hermanos, aquí tenemos dos opciones: el consejo de los malos o el consejo de Dios. Mantenernos firmes en la fe o caer en la tentación de los malvados.
Hermanos míos, nada tenemos que hacer nosotros pidiendo consejos al mundo. Nada tenemos que hacer escuchando lo que ellos tengan que decir en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto al matrimonio, porque sus pensamientos son pensamientos de este mundo, que por consecuencia van a traer destrucción. Por lo tanto, yo verdaderamente espero, hermano, hermana, que si tú identificas esto en tu vida, que tomes con seriedad la palabra de Dios antes de que venga la destrucción a tu vida. No es demasiado tarde en la mayoría de los casos, pero sí debemos de accionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú identificas este tipo de amistad, hermano, hermana, apártate de ellos. Vamos a ver más adelante, hermanos, cómo este contraste que se presenta y la invitación en realidad se comienza a extender por el resto del libro de Proverbios. Porque estos ejemplos que acabo de presentar son solamente unos, hermanos. Si Dios permite, semanas después, hermanos, vamos a aprender acerca de la sexualidad, la fornicación, las finanzas, hermanos, porque hay personas verdaderamente, yo no entiendo, están endeudadas hasta el tope, pero hay que mantener la apariencia. No, es que tienen que ver que traiga un buen carro. Ni lo puede pagar, pero ay, qué bueno que lo trae. ¿Por qué? Porque quieren aparentar algo que no son. Quieren ser aceptados por un grupo. Hermanos, de quien deberíamos de buscar la aprobación es solamente de nuestro Dios, no de los hombres. Me gustaría que concluyamos, hermanos, leyendo el Salmos 1, que de cierta manera resume el contenido que encontramos en el libro de Proverbios que acabamos de leer. Así que les pido que por favor me acompañen al libro de Salmos, capítulo 1, y vamos a leer, hermanos, del verso 1 en adelante. Son solamente 6 versos. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Las mismas opciones de las cuales aprendemos: andar en el camino y consejo de Dios, o andar en el camino y consejo de malos. Cada uno va a tener sus consecuencias. La bendición de Dios, o lo que sembramos, vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. Hermanos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. No pensemos por un momento, hermanos, que podemos engañar a Dios. Porque todo lo que tú, hermano, hermana, siembres en tu familia, en tu matrimonio, en la forma en que estás criando a tus hijos, eso es lo que vas a cosechar. Y cuando cosechemos lo que estamos sembrando, hermanos, no nos quejemos con Dios, porque Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para sembrar de acuerdo a su voluntad. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, no nos quejemos cuando la destrucción venga a nuestra vida. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu consejo, Señor, porque aunque puede aparentar verdaderamente obvio, no es hasta cuando la tentación viene a tocar a nuestro corazón que lo olvidamos por completo. Señor, yo te pido que nos libres a cada uno de nosotros de ese tipo de tentación, Señor. Que no prestemos oído a lo que los impíos pecadores tengan que decir en los asuntos importantes de la vida, sino que más bien nuestro oído esté afinado y atento a tu perfecta ley, para que no seamos atraídos por sus caminos perversos, por la avaricia, por el poder, por la influencia, por querer ser aceptados.
sino más bien, Señor, genere en nosotros ese deseo de ser aceptados por ti, Señor. Que sabemos, Señor, que no depende de nosotros, es por la gracia derramada, que ahora la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestra nos hace aceptos. Pero por consecuencia sabemos, Señor, que eso trae buenas obras, no conforme a las del mundo, sino conforme a las celestiales y eternas. Señor, por favor, confirma nuestra identidad en Cristo en cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, si en medio de nosotros hay personas que no han entendido su identidad en Cristo y que tienen problemas, Señor, de tal manera que están haciendo y deshaciendo cosas que no deben con el propósito de ser aceptados por otros. Señor, líbranos de ser ese tipo de persona. Ayúdanos, Señor, a atender tu consejo, estar atento a Él en todo momento, pues sabemos, Señor, que cuando nosotros prestamos la atención necesaria y vivimos conforme a ese consejo tuyo, nos va a adornar, Señor. Va a adornar esa gracia en nuestra vida como una corona o como un collar. Por el contrario, Señor, cuando nosotros caminamos de acuerdo a las opiniones y pensamientos de este mundo, lo único que va a acarrear a nuestra vida es la muerte. Líbranos de tal camino, Señor, y de tales resultados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.